Profe. 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 Profe, ¿para qué vino? Profe, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Bueno, acá estamos en nuestro sexto programa con Cecilia, Claudio en controles. Y Cecilia en la presentación De este programa que se titula Ambiente y Educación. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo algunos aportes de Soledad Recoba, que la idea era que estuviera con nosotros en este programa, pero no pudo ser, así que nos mandó un interesante material que iremos compartiendo a lo largo del programa. Contarles que Soledad hace muchos años que milita en las causas por las luchas ambientales. Actualmente está integrando la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Y bueno, ha hecho un montón de trabajo a nivel barrial, dando talleres en escuelas, en liceos, sobre todo desde el ámbito de la educación no formal. Y bueno, acá estamos con un tema que, como todos los meses de junio se llevan adelante acciones en defensa de la tierra. Acá estamos terminando el mes de junio y bueno, seguramente el 5 de junio hayan escuchado este día como el Día del Ambiente, que se celebra a nivel internacional a partir de que en 1972 se realizara una conferencia de Naciones Unidas con eje en los problemas ambientales que las comunidades y organizaciones de todas partes del mundo venían sufriendo y denunciando. La ONU, los gobiernos y las empresas nos invitan a reflexionar y llevar adelante las acciones que permitan impulsar cambios sistémicos para enfrentar lo que llaman la triple crisis planetaria: el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Es así que este año 2025 la consigna central de Naciones Unidas es "Sin contaminación por plásticos", detallándose en su página oficial la siguiente información. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que 11 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor 1089 Torres Eiffel juntas. Asimismo, los microplásticos, partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico cada año e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de las montañas hasta el lecho marino. Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. Para resolver esta crisis es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas ya en todos los rincones del mundo. Este Día Mundial del Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, programa de la ONU que trabaja por la naturaleza, alzará la voz frente a la creciente evidencia científica sobre los efectos de la contaminación plástica y nos invitará a transformar nuestra relación con el plástico, a rechazarlo, reducirlo, reutilizarlo, reciclarlo y sobre todo a repensarlo para construir un futuro más limpio y sostenible. Para quienes comparten esta visión, la educación cumple un rol fundamental en acercarnos a ser más conscientes de nuestras acciones y de cómo éstas pueden abrir camino hacia una existencia más sostenible. Es así como en la escuela y los liceos nos han ido introduciendo las ideas de que tirar papeles en la calle es contaminar, o que juntar tapitas contribuye con el tan necesario reciclaje. Reducir, reutilizar y reciclar han sido un pilar de la educación para minimizar el impacto ambiental de nuestras acciones y contribuir a un consumo más sostenible.
Pero para quienes sufrimos la sequía, comemos alimentos cargados de agrotóxicos y enfrentamos a las megaempresas del extractivismo, sabemos que esta concepción de las 3 R es una fuga de la responsabilidad de los actores que efectivamente llevan adelante esta destrucción del ambiente como un daño colateral a la acumulación económica y de poder. Transformar nuestra relación con el plástico, entre comillas, como si fuera una relación que hubiésemos elegido, sitúa la responsabilidad en las personas que consumen algún tipo de plástico, como si la acción individual de nosotros y nosotras pudiera dar respuestas a la actual crisis ambiental que enfrentamos. Pero también oculta que aquellas personas completamente por fuera de este sistema de consumo son sumamente afectadas. En contraposición a esta visión del capitalismo verde, tenemos a las comunidades organizadas que reclaman el derecho a la vida como indisociable del ambiente, la biodiversidad y el respeto a los ciclos de la naturaleza. En la introducción de la proclama central del 5 de junio de 2021 de la Vía Campesina, organización que nuclea campesinos y campesinas de todos los continentes, denunciaban: ya es evidente que el sistema capitalista provoca acciones depredadoras contra el medio ambiente, ocasionando severos daños al planeta. El modelo industrial extractivista, junto con la creciente militarización para sostener la hegemonía imperialista, destruye nuestras tierras y ríos, nuestros bosques y mares, reduce la biodiversidad, saquea nuestros territorios y criminaliza nuestras luchas. Los efectos de este modelo son cada vez más serios. Brutales tormentas, ciclones, sequías, olas de calor, inundaciones, migraciones, consumo excesivo y desperdicio de alimentos por un lado, y por el otro, alimentos tóxicos que generan enfermedades y muerte en todo el mundo. Podemos afirmar que los métodos agrícolas industriales han conllevado una destrucción ambiental y social incalculable por medio de una simplificación extrema de sistemas complejos. Esto no tiene nada que ver con garantizar alimentos para las personas, ya que el número de personas que sufren de hambre y malnutrición siguen en aumento. Más bien, se trata de acumular poder y control en unas pocas manos. En todo el mundo somos las comunidades campesinas e indígenas quienes alimentamos al 70% de la población del planeta, y esto con acceso apenas al 25% de los recursos agrícolas. Las mujeres inmigrantes representan más del 60% de los trabajadores de la producción agrícola, pero aún así continúan sufriendo la explotación, racismo, violencia y las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Desde esta perspectiva, el ambiente no es una variable. Aumento de las desigualdades, segregación social en las ciudades, migración campo-ciudad, migraciones internacionales, militarización de los territorios, aumento de la explotación sexual de las mujeres por un lado y confinamiento en los hogares por otro, avance del narco sobre los territorios y degradación ambiental son temas que se encuentran vinculados y que forman parte de una misma dimensión económico-política, el neoextractivismo. Ahora les compartiremos parte del intercambio que tuvimos con Sole cuando le pedíamos que nos conteste una pregunta, que es ¿qué es el modelo extractivista? El modelo extractivista es una forma de organizar la economía y el territorio basado en la extracción intensiva de bienes naturales para exportarlos como materias primas, sin procesarlos en el país. Es decir, sacar mucho, rápido y barato, sin considerar los impactos sociales, ecológicos ni culturales. Como explican autores como Eduardo Budinas, el extractivismo no se limita solamente a la minería o al petróleo, también incluye el agronegocio, la forestación, las represas, las plantas de celulosa, el hidrógeno verde o la exploración offshore. Todos estos proyectos tienen algo en común. Usan grandes cantidades de agua, tierra y energía, concentrando riqueza en pocas manos y dejando contaminación, desigualdad y desplazamiento en los territorios. Para María Estela Svampa, este modelo es parte de un consenso de los commodities, donde gobiernos de distinto signo político acuerdan poner el país al servicio del mercado global, muchas veces en nombre del desarrollo. Pero ese desarrollo llega solo para algunos y con costos muy altos para la mayoría. Horacio Machado lo dice claro.
el extractivismo no es solo una forma de producir, sino también una forma de colonizar. Coloniza el ambiente, las economías locales, los cuerpos y las decisiones políticas. Es una guerra contra los territorios disfrazada de progreso. Y el ambiente sufre. Se contaminan ríos y acuíferos, se talan los bosques y se destruyen humedales, los montes nativos, se agotan fuentes de agua dulce, se pierde la biodiversidad, se extinguen especies, se rompen los lazos entre las comunidades y sus entornos. Por eso tantas organizaciones, comunidades y movimientos dicen no es sequía, es saqueo. A simple vista puede parecer que el extractivismo solo afecta al ambiente, pero si miramos más profundamente, entendemos que es un modelo que también reordena la vida social, que rompe los territorios y que genera nuevas formas de violencia. Machado y Svampa dicen que este modelo genera zonas de sacrificio, territorios rurales o periféricos donde se instalan mega emprendimientos que acaparan el agua, contaminan el aire, destruyen suelos y expulsan a comunidades enteras. Ante esto, muchas personas se ven obligadas a migrar a las ciudades, dejando atrás sus modos de vida, sus redes comunitarias y su sustento. Pero cuando llegan a las ciudades, no los espera el progreso, sino la precariedad, empleos informales, falta de vivienda, acceso desigual a los servicios. Es lo que Svampa llama la urbanización del despojo. Se expulsa a la gente del campo para hacinarla en barrios marginales de las ciudades. Y acá aparece una dimensión fundamental desde el ecofeminismo. Las mujeres, las niñas y las disidencias son las más afectadas por este modelo. Muchas veces, ante la falta de trabajo, de ingreso o de redes de apoyo, son empujadas a situaciones extremas de explotación sexual, trata o prostitución. Como dice Eduardo Gudinas, el extractivismo no solo extrae naturaleza, también extrae tiempo, energía y cuerpos. Por eso, aunque no lo parezca a simple vista, hay una relación directa entre un megaproyecto forestal o una planta de hidrógeno verde en una zona rural y el aumento de la desigualdad, la migración forzada o la explotación sexual en las ciudades. El extractivismo no es solo una forma de usar la tierra, es una forma de organizarlo todo, la economía, el poder, las relaciones humanas, el género y los afectos. Bien, y ahora le pedimos que nos dé una puesta a punto del estado de situación ambiental en Uruguay y los megaproyectos que están en curso. El último informe publicado por el Ministerio de Ambiente sobre el estado de nuestro territorio evidencia que todas las cuencas del país presentan distintos niveles de contaminación, producto de cambios en el uso del suelo durante los últimos 30 años. Existen múltiples ejemplos de territorios en emergencia hídrica. La cuenca del río Santa Lucía, que abastece de agua potable al 60% de la población del país, desde hace más de 10 años, organizaciones, vecinas, vecinos, integrantes de la academia, advierten que la contaminación por agrotóxicos, vertidos industriales y el deterioro por el cambio en el uso del suelo. Aunque existe una comisión de cuenca desde el año 2013, los compromisos asumidos no se han cumplido. La crisis hídrica del año 2023 fue el golpe más visible. El agua dejó de ser potable para toda el área metropolitana. En la cuenca de la Laguna del Cisne y el arroyo Yaciri, en Canelones, donde vecinos y vecinas vienen denunciando desde hace más de una década problemas de abastecimiento de agua potable debido a la contaminación o el agotamiento de las fuentes. En la cuenca de la Laguna Merín se expande el agronegocio y la forestación sin licencia social. Se promueven políticas para aumentar la producción de arroz, soja y otros cultivos de secano con apoyo de organismos internacionales. La hidrovía Uruguay-Brasil representa más infraestructura para el extractivismo. Otra megaobra en curso incluye el dragado de la laguna, la instalación de 2 puertos, uno en el río Tacuarí y otro en el Cebollatí, y eventualmente la construcción de una 4ª planta de celulosa, una planta de hidrógeno verde,
con sus respectivos parques solares y eólicos asociados. En Rocha, un proyecto para construir un puerto espacial en la localidad de La Esmeralda amenaza una reserva de biosfera, un sitio Ramsar y un área de importancia para la conservación de aves, con enorme valor arqueológico y ecológico. A esto le sumamos la producción de hidrógeno verde, la nueva frontera del despojo hídrico. Se han propuesto proyectos sobre el acuífero Guaraní, el río Uruguay, el río Negro, la laguna Merín y el río de la Plata, sin consultar a la ciudadanía, como exige el artículo 47 de la Constitución. El gobierno firmó en julio de 2023 un memorándum con la Unión Europea para fomentar estas inversiones. El hidrógeno verde requiere de grandes volúmenes de agua dulce, energía y territorio. Además, implica infraestructura compleja y el uso de CO2, dióxido de carbono, biogénico para transportarlo como metanol o como e-gasolina. Todo esto sin evaluaciones de impacto ambiental adecuadas y que consideren los impactos sinérgicos acumulativos de todos los proyectos involucrados en la producción del hidrógeno verde. Otro tema preocupante es la exploración petrolera offshore. La Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y numerosas organizaciones sociales se han expresado en contra de los proyectos de prospección sísmica en aguas uruguayas, señalando los impactos negativos sobre la biodiversidad, la pesca y el turismo, alertando sobre la acumulación de impactos por las diferentes actividades humanas en nuestro mar territorial y lo que puede generar la instalación de la industria petrolera. Todos estos emprendimientos configuran una nueva geopolítica del agua, en la que el control de territorios hídricos se vuelve estratégico para intereses transnacionales, profundizando el despojo. El proyecto Neptuno Arasatí es un emblema de esta lógica privatizadora. Promovido como una solución a la crisis hídrica, representa una de las formas más graves de la privatización del agua en Uruguay. Esta mega obra de captación de aguas salobres sobre el río de la Plata, a cargo de un consorcio de constructoras sin experiencia en gestión hídrica, costará cerca de $1.000 millones. Implica un proceso costoso e ineficiente de filtrado y desalinización de aguas altamente contaminadas, sin garantías suficientes para la salud pública. Este contrato, con una duración de 20 años, será financiado con tarifas pagadas por el Estado, mientras que los beneficios serán absorbidos por las empresas privadas. Así, bajo el esquema de asociación público-privada, las APP, los riesgos recaen sobre el Estado. Mientras se asegura la rentabilidad privada, se trata de una forma encubierta de privatización. Como ven, Uruguay está atravesando por una nueva geopolítica del agua y el territorio. Cada proyecto, cada cuenca, cada río son parte de un mismo mapa. El avance de un modelo extractivo que pone en jaque la soberanía, la vida comunitaria y los derechos conquistados. Le pedimos a Sole que nos cuente en qué andan las luchas ambientales en el Uruguay. Hoy en todo el país, las luchas ambientales laten en múltiples territorios. Crece una red de resistencias en defensa del agua y la vida. El agua es el centro de las disputas. A 20 años del plebiscito que consagró el acceso al agua como un derecho humano y su gestión como pública y participativa, ese mandato está siendo vulnerado, pero las comunidades organizadas no se callan. En San José y Montevideo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, con la agrupación Tucutucu, impulsan una acción judicial contra el proyecto Neptuno para declarar la nulidad del contrato. Además, múltiples organizaciones, colectivos y personas se movilizan desde el año 2021 en contra de este proyecto. En Paysandú, la ciudadanía presentó 2 iniciativas populares para frenar la instalación de una planta de hidrógeno verde, en articulación con organizaciones de Argentina que pugnan por su relocalización. En Tacuarembó se moviliza la comunidad en contra del proyecto Tambores, aprobado recientemente, así como el proyecto Cairós en Fraiventos. En Rocha, vecinos y vecinas resisten a un puerto espacial que amenaza una reserva natural y la dinámica de las lagunas costeras.
También crece la movilización contra la exploración petrolera offshore, con fuerte rechazo desde la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay. En cada cuenca hay gente defendiendo el agua como bien común, desde el Yaciri, el Santa Lucía, la Laguna Merín, el Río Negro, el Río Uruguay y el acuífero Guaraní. Se denuncia la expansión sin control del agronegocio, la forestación, las represas privadas, la falta de fiscalización ambiental y la criminalización de la protesta. Por otro lado, los espacios de participación ciudadana, como las comisiones de cuenca, han sido desmanteladas o vaciadas de contenido, dejando a la sociedad civil excluida de los procesos de toma de decisiones. El acceso a la información ambiental también ha sido sistemáticamente obstaculizado. En la crisis de 2023 quedó demostrado que no fue solo una sequía. Los movimientos sociales, comunidades y especialistas lo tienen claro. Fue también el resultado de un modelo extractivista que acapara, contamina y privatiza el agua. El agua no puede considerarse solo un recurso natural, forma parte de un ciclo social, político y económico. Por eso los conflictos actuales deben comprenderse desde la perspectiva del ciclo hidrosocial, donde el acceso, uso y control del agua es disputado por distintos actores, poderes e intereses. En nuestro país, el agronegocio es el mayor consumidor y contaminador del agua. Estas actividades no solo acaparan este bien, sino que alteran el ciclo hidrosocial, deterioran las fuentes de agua y afectan las poblaciones enteras. Un modelo basado en la forestación intensiva, las plantas de celulosa y el agronegocio, que consume millones de metros cúbicos por día, mientras hay comunidades rurales y urbanas que carecen de acceso al agua potable. El agua fluye, pero también se disputa entre empresas, gobiernos, pueblos y ecosistemas. ¿Quién decide? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Frente a esta situación, ¿qué proponen las organizaciones sociales? Una agenda basada en la justicia ambiental, la soberanía hídrica, el cuidado del territorio y la participación real. Las demandas son claras: anular el proyecto Neptuno, derogar la ley de riego, fortalecer la gestión pública de OCE, reactivar los consejos regionales, las comisiones de cuenca y las comisiones de seguimiento de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata con participación real, y garantizar el acceso a la información y a la participación comunitaria. Por último, queríamos saber qué recursos tenemos desde la educación ambiental para llevar a las aulas. Frente al avance del extractivismo, la crisis climática, la privatización del agua y el saqueo de nuestros territorios, la educación ambiental es una herramienta clave. Y no hablamos de cualquier educación ambiental. Hablamos de una educación crítica, popular, situada y transformadora, que no se limite a reciclar o a plantar un árbol, sino que invita a leer el territorio, a problematizar el modelo de desarrollo y a defender los derechos ambientales como derechos humanos. En Uruguay contamos con el Plan Nacional de Educación Ambiental, el PLANEA, realizado colectivamente por la Red Nacional de Educación Ambiental, la RENEA. ¿Y qué es el PLANEA? Es el documento marco lanzado en 2014, fruto de un trabajo colectivo, de una red de más de 50 organizaciones ambientales, en las que también participaban referentes de ANEP, de UDELAR y representantes del ámbito gubernamental. Está pensado como un marco rector parcial, complementario a las leyes de educación y a la Ley de Protección del Ambiente, con una visión integral, transversal y pensada a largo plazo. Tiene como objetivos crear un marco pedagógico común para la educación ambiental en todos los niveles, formal y no formal, promoviendo la responsabilidad, la equidad, la solidaridad y el cuidado del ambiente. Fomentar una ciudadanía ambiental activa, capaz de decidir y gestionar el ambiente desde lo local hasta lo global. Promover la protección, recuperación, conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. El PLANEA constituye un marco amplio, participativo y en construcción, orientado a fortalecer la ciudadanía ambiental, la formación docente y la vinculación de las comunidades y las políticas públicas. Alcira Rivarosa, una referente en pedagogía de la educación ambiental, nos invita a profundizar en los problemas ambientales
generando análisis holísticos, evolutivos, históricos, situados y en forma colectiva. A contar otro relato ambiental, a promover procesos de desnaturalización y a trabajar con las representaciones sociales tanto a nivel individual como grupal. Nos invita a celebrar y a asumir nuestras propias ignorancias, atravesadas por dilemas que son éticos, que son políticos, que son parte nuestra y que ponemos en juego cada vez que enseñamos. El desafío es generar procesos que promuevan acciones colectivas, que nos permitan transformar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y las realidades en las que vivimos. Se trata de una esperanza radical, en que es posible generar acciones concretas que nos permitan construir modos de vida dignos de ser vividos por todas las personas. La perspectiva ecofeminista articula de forma profunda las relaciones entre la crisis ecológica, las desigualdades sociales y el sistema patriarcal, y propone una participación ciudadana centrada en el cuidado de la vida como eje transformador. Se basa en la interdependencia y la ecodependencia. Y esto quiere decir, brevemente, que toda la vida humana depende de los ecosistemas naturales. Esto es la ecodependencia y de las redes de cuidados que tradicionalmente han sostenido las mujeres, y esto es la interdependencia. ¿Sí? Ningún ser humano podría desarrollar su vida si no tiene una red de sostén y de cuidados que la hagan posible. El sistema capitalista ignora estas dependencias, colocando el lucro por encima de la vida. El ecofeminismo además critica el modelo de desarrollo, cuestiona el paradigma del crecimiento económico infinito y denuncia cómo este modelo extractivista alimenta tanto la destrucción ecológica como la violencia patriarcal y colonial. El cambio climático es un síntoma de este modelo insostenible. La centralidad está en los cuidados. Propone una reorganización social y política de los cuidados, entendidos no solo como tareas domésticas, sino como sostenimiento de la vida, que sean eje de la acción colectiva. Esto implica cambiar las prioridades de las políticas públicas, la economía y la participación ciudadana. Propone una democracia radical y una participación ciudadana transformadora, que vaya más allá del voto y que se exprese en la autoorganización comunitaria, el municipalismo, las redes de apoyo mutuo y las resistencias territoriales. La democracia, desde esta perspectiva, debe ser ecológica y debe ser feminista, capaz de sostener la vida en condiciones de justicia social y ambiental. Entiende el cambio climático además como un fenómeno que no solo es físico o científico, sino que es político y es ético. Y sobre esto algunos puntos clave. Los impactos locales no afectan a todos por igual. Las mujeres, los pueblos del sur global y las comunidades empobrecidas son quienes menos lo causaron y quienes más lo sufren. Las respuestas institucionales al cambio climático son insuficientes si no cuestionan el modelo productivo y de consumo. Entienden que deben abogar por una transición ecosocial justa, que no solo reduzca emisiones, sino que reparta equitativamente los recursos, redistribuya los tiempos de vida y repare las desigualdades. Una participación ciudadana en clave ecofeminista. La ciudadanía no puede limitarse a ser consumidora o espectadora. Debe fomentar procesos de autogestión comunitaria en los barrios, en los territorios, en los movimientos sociales. Reivindicar la participación de las mujeres y de los saberes populares en la toma de decisiones ambientales. Impulsar procesos pedagógicos para que más personas entiendan lo que está en juego y se involucren activamente. Como dice Yayo Herrero, no hay democracia si no se garantiza el derecho a vivir una vida que merezca ser vivida. Bueno, le agradecemos a Sole por toda la información que nos compartió, por el tiempo también que nos prestó, y nos despedimos con esta canción, con un fragmento de una canción de Chico César que se llama Reyes del Agronegocio. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno,
Vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um